El siguiente programa no es una publicación oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ni representa necesariamente su posición oficial. Aquí, enfrente de nuestros ojos, exploramos cómo las profecías antiguas y modernas se cumplen hoy ante nosotros. Analizamos las escrituras, los acontecimientos mundiales y las palabras de los profetas buscando entender el mensaje que el Señor nos da en estos últimos días. Le invitamos a escuchar con mente abierta y corazón dispuesto, recordando que el Espíritu Santo es la fuente de toda verdad, porque las señales ya están frente a nuestros ojos. Siglo. El mundo del siglo es el año, el milenio. Sopa. El milenio. El fin del milenio, ¿verdad? Quizá nunca sabremos cuántas personas murieron en Vargas. La cifra oscila entre 5 y 50.000, pero no hay un número oficial. Cada superviviente tiene un relato propio de lo que sucedió. Es difícil comprender cómo el agua arrastró rocas como esta, de hasta más de 5 metros de diámetro, y árboles de más de 20 metros de largo. Este mundo de arriba, la otra casa de arriba. Yo creo que porque Dios como que se vengó de tanta maldad. Yo no creo que Dios vaya a querer que se muera tantos niños aquí, ¿verdad? Entonces no creo que sea un castigo de él. Dios mío, ¿pero qué fue lo que pasó aquí? ¿Pero y por qué pasó esto? ¿Por qué murieron tanta gente? Solo Dios lo sabe. Esto es lo que quedó de la iglesia de Carmen de Uria. Cuando podemos apreciar familiares de gente que perdieron. Hace 27 años, miles de familias venezolanas despertaron sin imaginar que estaban a punto de vivir una de las peores tragedias naturales de América Latina. Entre el 14 y el 16 de diciembre de 1999, lluvias históricas saturaron la cordillera del Ávila y desencadenaron millones de toneladas de barro, rocas y árboles que descendieron con fuerza hacia la costa, sepultando pueblos enteros del entonces Estado Vargas, hoy La Guaira. Fue el peor desastre natural de la historia contemporánea de Venezuela. Hoy, después de décadas de reconstrucción, la historia parece repetirse. Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 han vuelto a convertir esta región en el epicentro del dolor. El Servicio Geológico de Estados Unidos advierte que la cifra final de víctimas podría ascender a decenas de miles, mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. Y mientras avanzan las labores de rescate, también resurge un viejo temor, que la historia se repita y el verdadero número de fallecidos nunca llegue a saberse. Después de todo, eso fue precisamente lo que ocurrió tras el deslave de 1999, cuando se publicó un balance oficial de víctimas y las cifras reales siguen siendo motivo de debate hasta el día de hoy. Pocas regiones de América Latina han sufrido dos tragedias de semejante magnitud en menos de 3 décadas. Los aludes de 1999 destruyeron localidades como Caraballeda, Macuto, Maiquetía, Niágata y Carmen de Uría, donde barrios enteros desaparecieron en cuestión de minutos. Quienes sobrevivieron recuerdan un detalle que aún los persigue: un estruendo ensordecedor parecido al de enormes explosiones, provocado por toneladas de roca descendiendo desde las montañas mientras arrasaban viviendas, carreteras y edificios. La magnitud del desastre impidió establecer un balance definitivo. Las estimaciones sitúan el número de fallecidos entre 10.000 y 30.000 personas, mientras cientos de miles resultaron damnificadas y decenas de miles perdieron sus hogares. La reconstrucción fue lenta, costosa y compleja. Miles de familias fueron reubicadas durante años. El Estado construyó carreteras, puentes, viviendas y servicios básicos. Sin embargo, cuando parecía que La Guaira había logrado levantarse, la naturaleza volvió a golpear. Esta vez no fueron aludes descendiendo de las montañas, sino edificios colapsados, carreteras fracturadas y montañas de concreto reducidas a escombros por dos potentes terremotos. Las imágenes son distintas, pero para miles de familias la sensación es la misma: incertidumbre, pérdida y la necesidad de empezar otra vez.
Los terremotos, que ocurrieron con apenas unos segundos de diferencia, fueron formando un fenómeno conocido como doblete sísmico, una situación extremadamente inusual en la que dos sismos de gran magnitud golpean prácticamente de manera consecutiva, multiplicando los daños y dificultando las labores de evacuación y respuesta. El primero alcanzó una magnitud de 7.2 y el segundo, aún más potente, llegó a 7.5, convirtiéndose en el evento sísmico más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo. La sacudida se sintió en buena parte del norte del país y provocó el colapso de edificios, daños severos en carreteras, hospitales e infraestructura crítica, además de afectar las operaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Con el paso de los días, la dimensión de la tragedia ha seguido creciendo. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, mientras el número de víctimas continúa aumentando. Desde las primeras horas posteriores al sismo, el Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió que el saldo final podría ascender a decenas de miles de fallecidos, una estimación que mantiene la preocupación debido a la gran cantidad de estructuras colapsadas y a las dificultades para acceder a algunas de las zonas más afectadas. Lo más llamativo es que ambos desastres tienen como protagonista el mismo territorio. La Guaira no solo alberga el principal aeropuerto internacional de Venezuela y el puerto más importante de ese país, sino que también es el destino de playa más frecuentado por los habitantes de Caracas. Toda esa actividad se concentra en una estrecha franja entre el Mar Caribe y la Cordillera del Ávila, una geografía que durante décadas la ha convertido en una de las regiones más vulnerables del país frente a deslizamientos de tierra y eventos sísmicos. Dos fenómenos diferentes separados por casi 30 años, pero con un mismo resultado: miles de vidas alteradas en cuestión de minutos. La historia de La Guaira demuestra que la memoria también puede salvar vidas. Recordar lo ocurrido en 1999 no es solo mirar al pasado, sino entender que hay regiones donde la naturaleza pone a prueba una y otra vez la capacidad de resistir. Hoy, mientras Venezuela enfrenta una nueva emergencia, este estado vuelve a escribir uno de los capítulos más dolorosos de su historia, y sus habitantes, una vez más, enfrentan el desafío de reconstruir no solo sus ciudades, sino también sus vidas. El 15 y 16 de diciembre de 1999, intensas lluvias torrenciales colapsaron las montañas del estado Vargas, en Venezuela. Los deslaves e inundaciones dejaron una de las mayores tragedias del continente, con estimaciones, ya que el estado venezolano nunca publicó las cifras oficiales, oscilan entre 10.000 y 30.000 víctimas mortales y pérdidas materiales colosales. La tierra cedió y descendió de las alturas hacia el mar. Décadas después, el 24 de junio de 2026, la Tierra volvió a sacudirse, un evento sísmico doble, muy inusual. Un sismo de magnitud 7.2 en Yaracuy, seguido apenas de 39 segundos después por uno de 7.5 en Carabobo, afectó ciudades como San Felipe, Barquisimeto, Maracay, Caracas, pero sobre todo el estado Vargas, en Venezuela. El reporte oficial inicial confirmó más de 4.300 fallecidos y decenas de miles de heridos y desplazados, pero organismos internacionales estiman más de 30.000 fallecidos. El Señor nos ha advertido que predicará sus propios sermones para llamar al mundo al arrepentimiento, utilizando explícitamente terremotos y la voz de las olas del mar que se precipitan allende a sus límites. En Isaías 29:6 dice: «Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos y con terremotos y con gran ruido, con tormenta y con tempestad y con llama de fuego consumidor». En Doctrina y Convenios 89 al 90 dice: «Porque después de vuestro testimonio ven el testimonio de terremotos que causarán gemidos en el centro de la tierra, y los hombres caerán al suelo y no podrán permanecer en pie». Y también viene el testimonio de la voz de truenos y la voz de los relámpagos y la voz de tempestades y la voz de las olas del mar que se precipitan allende a sus límites. Fueron estas dos calamidades en un mismo lugar, la voz de Dios que hablaba en la tormenta, en la tempestad, en terremotos y con gran ruido. ¿Podríamos saber qué es Dios si no se nos dice explícitamente a través de un profeta? ¿Cómo se supone que los ateos reconocerían la mano de Dios en los desastres naturales? ¿Por qué no asumirían exactamente lo mismo que los medios de comunicación, que fue causado simplemente por las fuerzas de la naturaleza, sin ningún significado racional? ¿Qué nos dicen los patrones del tiempo cuando registramos estas fechas en las estructuras calendáricas sagradas de la antigüedad? Podríamos encontrar un patrón que nos enseñe un principio y que esté frente a nuestros ojos.
Bienvenidos a Frente a Nuestros Ojos, el programa donde analizamos las escrituras antiguas y modernas bajo la luz del Evangelio restaurado. Les saluda, como siempre, el hermano Héctor Campos, llegando a ustedes gracias al canal Evidencia Sud Sin Fronteras Podcast. Si no estás suscrito, suscríbete para tener todos estos contenidos a la mano, para poder escuchar acerca del Evangelio de Jesucristo en su restauración, evidencias del Libro de Mormón y de las escrituras modernas y muchos análisis interesantes que hay en nuestro canal. Hoy el tema es un poco interesante y bastante doloroso a la vez. El analizar acerca de los acontecimientos recientes en Venezuela causa cierto dolor, sobre todo porque hemos visto muchas imágenes impactantes, muchas personas que han perdido sus familiares, que han perdido sus posesiones, que han quedado muy mal, algunos niños que quedaron sin sus padres. Una tragedia bastante terrible que nos vuelve a llevar también a la tragedia de Vargas del 99, que fue un desastre que recién estamos de alguna manera pasando cierta página y vuelve a abrirse el libro del terror con este terremoto. Y cuando uno se encuentra con un patrón ordenado en la naturaleza, por lo general hay tres posibles explicaciones. En primer lugar, el patrón podría ser debido a la acción de una ley natural. En segundo lugar, el patrón podría ser debido a un ser inteligente que lo crea. En tercer lugar, el patrón podría ser simplemente debido al azar. Por ejemplo, se puede demostrar estadísticamente que ocurren más terremotos durante la luna nueva o la luna llena. La ley de la gravedad demuestra que las tensiones de las mareas en la Tierra son mayores en esos momentos, causando que la corteza de la Tierra se flexione bastantes centímetros. No es difícil de entender con tal flexión y la tensión puedan originar terremotos a lo largo de las fallas continentales. En este caso, el terremoto de 2026 se produjo durante la luna creciente y no en luna llena, como lo fue en el tsunami de Asia, por ejemplo, de 2004. Pero muchos patrones son causados por seres inteligentes, como los animales o el hombre. Pero cuando se descartan estas dos causas como posibilidades, los científicos rara vez piensan en Dios como una posible explicación. Siglos antes de la ciencia sofisticada, el uso del método científico probablemente había demasiada tendencia a atribuirlo todo a Dios y, por lo tanto, ni siquiera se trataba de deducir por nosotros mismos cómo son sus leyes o cómo podría funcionar todo. Simplemente toda respuesta era los dioses. Por ejemplo, uno podría simplemente asumir que los ángeles empujaban los planetas en sus órbitas alrededor del Sol, lo que pondría fin a la discusión y no daría lugar a ningún experimento. En la actualidad, el péndulo ha oscilado hacia el otro extremo. Hemos tenido tanto éxito en explicar la mayoría de los eventos de la naturaleza con las leyes naturales que tácitamente se ha prohibido el uso, incluso sugerir que Dios haya podido intervenir en la creación de un patrón. Así que la tercera opción ha sido la única alternativa para la mayoría de los casos. Sí, que todo fue causa del azar. El problema de atribuir al azar a todos los patrones que no parecen ser causados por leyes naturales es que muchas veces las probabilidades son tan extremadamente escasas que resulta ridículo. Es mucho más fácil creer en Dios que pensar que algo ocurrió al azar cuando las probabilidades son de millones contra uno. ¿Cuánta probabilidad hay de que dos sucesos de magnitudes tan catastróficas ocurran en el mismo lugar en menos de 30 años? Bueno, la estadística es muy baja. La probabilidad estadística de que dos catástrofes con más de 30.000 muertes ocurran en el mismo punto geográfico en menos de 30 años es extremadamente baja. Sí, usualmente inferior al 1%. Algunos factores pueden ser considerados: periodos de retorno largos. Los eventos de magnitud extrema suelen tener ciclos de ocurrencias de cientos o miles de años. La independencia estadística. En eventos desconectados, el cálculo se rige por la distribución de Poisson, donde la probabilidad de duplicidad cercana tiende a cero. Efecto desencadenante. Un terremoto inicial puede alterar fallas vecinas mediante la transferencia de estrés de Coulomb, acortando el tiempo para un segundo sismo. También puede verse el factor de la vulnerabilidad de la infraestructura. Si una ciudad no se reconstruye con normas estrictas, el evento subsecuente de menor energía física puede igualar la letalidad del primero. Si vamos a estudiar una dimensión simbólica de los eventos ocurridos tanto en el 99 como en el 2006, podríamos convertir esas fechas civiles en sistemas de cómputo de tiempo. Estos son hechos comprobados. Las conversiones que hemos hecho en este estudio se hicieron con el método estándar del calendario juliano para contrastarlo con el calendario inalterable de Enoch de 364 días, con la rueda sagrada, que es el calendario de los antiguos habitantes de las Américas. Usamos el estudio del antropólogo Munro Edmondson. El calendario inalterable de Enoch es un sistema solar de 364 días,
preservado por los textos pseudoepígrafos de Enoch y estudiado por eruditos y creyentes por su estructura matemática perfecta e inalterable a lo largo de los siglos. En el episodio de El Templo de Salt Lake y la Fiesta de las Trompetas de Frente a Nuestros Ojos, en este canal de Evidencia Sud Podcast, hablamos sobre este calendario y cómo las fechas más sagradas coinciden con fiestas declaradas por Jehová a Moisés. Te dejaré el link en la descripción de este video por si no lo has visto. Y la rueda sagrada, según la reconstrucción del muro Edmondson, es un ciclo tradicional mesoamericano donde cada día no es solamente un número, sino una combinación de fuerzas, símbolos, colores y direcciones. Hoy no entraremos en la explicación al detalle de este calendario. Podemos dejarlo para un análisis próximo con más detalles y ver cómo los antiguos habitantes de las Américas veían los días del año y cómo lo relacionaban con la vida, las fiestas sagradas e incluso con la vida misma de cada individuo y su relación con su hacedor. Veamos los datos verificados de conversión. La tragedia de Vargas se ocurrió en el día 15 y 16 de diciembre del año 1999. En el calendario hebreo sería el 6 y 7 de Tebek del año 5760. En el mencionado calendario de Enoch fue el mes 12, día 10, ubicándose en el cierre del año. En la rueda sagrada fue el día 7, Chichan, y el día 8, Sini. El terremoto, en cambio, del 24 de junio de 2026, en el calendario hebreo se ubica en el día 9 de Tamuz del año 5786. En el calendario Enoch, el día 6 del mes 6, ubicado exactamente en el centro del año. En la rueda sagrada fue el día 3 de Pen. Lo primero que salta a la vista es una continuidad numérica en el calendario judío. Los días consecutivos 6, 7, 8, aunque ninguno de estos cayó en una fecha conmemorativa religiosa. Pero si vemos el calendario inalterable de Enoch, observamos una simetría espejo. La tragedia de Vargas ocurre al final del ciclo anual, en el mes 12, mientras que el evento de 2026 ocurre justo en el medio del año, en el mes 6. En la rueda sagrada, los antiguos habitantes de nuestro continente, la tragedia de Vargas caería en el día Chicxan de la serpiente y el otro día Simi, justo el día de la muerte. Ambos signos representan la energía vital que atraviesa crisis. Chicxan es el quinto signo, serpiente, símbolo de fuerza, sangre, instinto. Simi, el día siguiente, es el sexto signo, muerte, que significa transformación, liberación. El dibujo es una calavera en la representación del calendario. Que el desastre de Vargas caiga justo en el día 7 y 8 nos lleva a pensar en el tránsito por la prueba de una serpiente a la calavera, a la muerte. El día del terremoto fue el día Ben, que es el día 13, en este caso el 33º signo, llamado totora, que es una planta que crece tanto de manera silvestre como cultivada en lagunas, en zonas pantanosas. Símbolo de autoridad espiritual, visión y renovación. Un día de liderazgo, moral y esperanza. Algo curioso es que en la rueda sagrada el dibujo de la totora está creciendo de una calavera, como si algo estuviera renaciendo de la muerte. Los calendarios nunca hablan de bueno y malo, hablan de equilibrios. Por eso muchos signos aparecen en pareja: descenso y ascenso, oscuridad, luz, occidente, oriente, tierra, cielo, muerte, renovación. Lo interesante es que casualmente estos dos eventos aparentemente separados por muchos años estén marcados por estos calendarios como parejas que dieran un mensaje de equilibrio. Observemos el caso de Venezuela. 1999 fue un deslave, la montaña bajó, la tierra se cayó, todo ocurre literalmente de arriba a abajo. Entre 10.000 y 30.000 fallecidos, el símbolo de una serpiente y una calavera, muerte. Ahora, los dos terremotos del 2026, la tierra se mueve, esta vez no baja, es la tierra de abajo dando un mensaje hacia arriba. Se estima una cantidad de fallecidos semejante, pero ahora el signo no es una serpiente y una calavera, esta vez es una calavera que da vida a una planta fructífera. Es bastante diferente y parece un patrón, como cerrando un ciclo. Todavía no podemos afirmar que esto sea totalmente un símbolo dado, pero es interesante esta observación. Los dos mayores desastres recientes en Venezuela quedaron en días consecutivos en el calendario judío, 6, 7 y 8, y eso sí es un dato verificable. ¿Y qué nos dice el calendario de Enoch? Aquí también parece algo bastante interesante. Vimos que la tragedia de Vargas cayó en el mes 12, día 10, muy cerca del cierre del año. En las fiestas sagradas antiguas, el día 14 era fiesta sagrada por el ayuno de Esther. Ese se llama el día de Esther o Purim.
Es la fiesta judía que celebra la historia de la reina Esther, que salvó al pueblo judío en Persia. ¿Cómo lo celebra el pueblo judío? Bueno, se lee en la sinagoga el libro de Esther 2 veces, en la noche y en la mañana. Cada vez que se menciona a Amán el malo, todos hacen ruidos con matracas, gritan y patean para borrar su nombre. Se regalan canastas con al menos 2 tipos de comida listas para comer entre amigos y familias. La idea es que nadie se quede sin celebrar y haya abundancia. Es obligatorio dar caridad, dinero, puede ser a mínimo 2 personas necesitadas. Purim es el día donde la caridad es lo más importante. Se hace una comida grande al mediodía con vino. Hoy muchos lo hacen simbólico con jugo. Todo el mundo se disfraza, niños y adultos. Hay obras de teatro, carnavales y mucha alegría. Es el carnaval judío. Se comen amateshem, galletas triangulares con mermelada. El día anterior a Purim, muchos ayunan recordando los 3 días de ayuno que hizo Esther antes de hablar con el rey para salvar a su pueblo. Es decir, que sería el día 13 del calendario de Enoc. Nótese que el ayuno sería 3 días después de la tragedia de Vargas. Pero la idea central de Purim es que de lo malo salió lo bueno. Estaban a punto de ser exterminados y se salvó todo gracias a Esther. Por eso es una fiesta de alegría, disfraces, comida y de dar al otro. Aunque no parece haber alguna similitud, veamos el paralelo con el siguiente desastre. En el 2026, con el terremoto, cayó el día 6 del mes 6 del calendario inalterable de Enoc, muy cerca del centro del año y cerca de la fiesta sagrada de ayuno de la mitad del verano, que es el día 9, mitad de verano. Nótese que el día de ayuno es justo 3 días después de la fecha de la tragedia, de forma increíblemente exacta con la fecha de la tragedia de Vargas. Acá la simetría parece llamarnos a ayunar y nos recuerda que debemos humillarnos ante Dios después de la tragedia. Observa la simetría. 1999, fin de año, Vargas, 3 días después. El calendario sagrado revelado por Enoc nos llama a ayunar. En el 2026, mitad de año, terremoto. 3 días después, en el calendario sagrado revelado por Dios a Enoc, nos llama a ayunar. No coincidía con una fecha festiva en el calendario de Enoc, pero sí hay una distribución casi espectacular en coincidir a ambos desastres, con un llamado a ayunar 3 días después, en las únicas 4 fechas donde se llama al ayuno. 2 fechas en el año calendárico llamados ayuno y 2 que llaman al ayuno. Los 28 días santos reconocidos actualmente en el calendario inalterable de Enoc. De los días santos enumerados en esta lista, 2 de ellos son llamados explícitamente por el nombre ayuno, aunque la cifra asciende a 4, si se incluye el día de la expiación, que litúrgicamente se observa mediante un ayuno estricto, por ser el día de la expiación para todo Israel, y el de Esther, que celebra la salvación de los judíos gracias a un ayuno. Días llamados ayuno de forma explícita, el ayuno de verano, que cae el 14 de verano, y el ayuno a mitad de verano, el día 9 verano. Y el día de ayuno por mandamiento bíblico litúrgico es el día de la expiación, aunque no lleva la palabra ayuno en su título, corresponde al Yom Kippur bíblico, el cual se ordena tradicionalmente como un día exclusivo para afligir las almas mediante el ayuno total. Y el día Esther, el Purim, que invita al ayuno un día antes de la fecha. Una observación adicional. En muchos calendarios antiguos, los días consecutivos suelen formar parejas funcionales. No son independientes, forman como preparación a cumplimiento o juicio a renovación. Esto podría explicar por qué aparecen tan próximos. Por esto sigue siendo una hipótesis alternativa. ¿Hay alguna relación bíblica? Curiosamente sí. En la Biblia encontramos continuamente este patrón. Primero una humillación y luego la exaltación. Ejemplo, José, que fue metido en un pozo y luego exaltado como segundo al mando en el palacio. Israel, afligido en el desierto y llevado a la tierra prometida. Cristo, afligido en la cruz y luego la resurrección. Como observación, el patrón sugerido, caída y elevación, se ve en el calendario de la rueda sagrada en los días Chichan, serpiente, y Sini, muerte y transformación. Simbolizan prueba, purificación y cambio, mientras que el día Ben, Totora, implica guía espiritual, crecimiento y renovación. Esto no prueba causalidad, sino que refleja un arquetipo bíblico. Después de la humillación viene la ascensión. Este patrón simbólico de descenso y elevación es universal. En conjunto, estos 2 eventos en Venezuela se ubican en ciclos que visualmente sugieren un movimiento completo, desde la noche del colapso a un amanecer de confianza. No decimos que los calendarios predicen desastres, simplemente notamos un patrón retrospectivo que coincide con el principio del Evangelio. El que se humilla será enaltecido. Y ejemplos del libro de Mormón, donde la fe y el arrepentimiento siguen al quebranto. Por ejemplo, Alma, el joven, se humilla y es liberado.
nos invita a reflexionar sobre un patrón universal: la caída antes de la restauración, la humillación antes de la exaltación. La tragedia de Vargas pareciera el inicio de una etapa de colapso, y tras el terremoto esperamos un renacimiento espiritual. En las Escrituras, figuras como José, Job o el propio Alma, el joven, pasaron por humillaciones profundas y luego fueron levantados. Esta perspectiva nos recuerda que nuestro Padre Celestial no promete excepción del dolor, pero sí da la certeza de fortalecer a los humildes. Como enseñó Moroni, si ellos se humillan delante de mí, yo haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Y como registra el Evangelio de Lucas, el humilde será enaltecido. Que estas tragedias nos acerquen a Dios, sabiendo que después de la oscuridad viene la luz, y que al final Él alza a los quebrantados. Por último, aclaramos a nuestros hermanos venezolanos y a todos los oyentes: ningún calendario profético predice con certeza los eventos. Nuestro estudio es estadístico y simbólico, no doctrinal. Lo que sí es seguro es que Dios consuela con su luz a los que sufren. Nuestro enfoque realza esa promesa. Después del estruendo de la tierra, aún puede salir un canto de esperanza. Frente a la magnitud del dolor, las preguntas no deben quedarse únicamente en los símbolos o en las cifras. La pregunta fundamental es: ¿dónde encontramos refugio cuando la tierra tiembla y los cimientos se desplazan? La tradición judeocristiana y la doctrina de la restauración están impregnadas de este mismo patrón. Tras la prueba y la humillación, Dios promete vida y restauración. Como declaró el profeta Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los hombres y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor no está distante del sufrimiento, habita con el quebrantado. En el libro de Mormón, el profeta Jacob recuerda la promesa divina para los momentos de aflicción. Porque el Señor consolará a Sión, se hallará en ella gozo y alegría, alabanza y voz de cantar. Los redimidos del Señor volverán e irán a Sión cantando, y oirán del dolor y del llanto. El mensaje del Evangelio es que ningún descenso es permanente. Como enseñó el presidente Russell M. Nelson, al guardar nuestros convenios, el Salvador nos eleva por encima de la atracción de este mundo caído. Y el presidente Russell Ballard nos recordó que hay esperanza en el Señor, hay esperanza para superar nuestras penas, nuestras pruebas, nuestro dolor. Al analizar estos eventos frente a nuestros ojos, no lo hacemos con morbo ni con afán de infundir temor, lo hacemos para recordar nuestra condición humana y nuestra responsabilidad espiritual. Los datos están sobre la mesa: 2 fechas simbólicamente unidas en la rueda sagrada, 2 puntos simétricos en el calendario de Enoch y un contraste simbólico entre la muerte y el renacimiento. Pero la verdadera transformación no ocurre en los calendarios, sino en nuestros corazones. ¿Cómo respondemos ante la adversidad de nuestros hermanos? La compasión activa, extendiendo la mano, orando y prestando ayuda tangible a quienes sufren, con rigor y discernimiento, basándonos en hechos y fuentes verificadas, rechazando el sensacionalismo, con esperanza renovada, entendiendo que después de cada proceso de prueba existe una invitación al elevarnos, a construir comunidades más solidarias y buscar la luz divina, porque como está escrito: aunque la noche sea oscura, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este contenido te ha invitado a reflexionar, comparte este episodio. Déjanos tus comentarios y suscríbete para continuar examinando la historia y las profecías con fe y razón. Esto es Frente a Nuestros Ojos. Hasta el próximo episodio, y que la paz y el consuelo del Señor acompañe a todos siempre.